Sisu besinhu, besinjato. Entonces, pues, de hecho se dice que cuando somos enterrados, los huesos se convierten en polvo, pero hay un hueso, según dicen en esto, hay un hueso atrás en la cabeza que no se convierte en polvo. Y de ahí, dice, no quiero ser chineras, y de ahí vuelve otra vez a volver el cuerpo. De ahí, de ese hueso, vuelve otra vez el todopoderoso a formar el cuerpo. No sé qué tanto haya de cierto. Dice, muy bien, eso es precisamente algo de los que vamos a ver el día de hoy. El milagro necesita una base. Hay varios tipos de milagro. Otro tema pendiente, ¿verdad? Hay varios tipos de milagro, pero un milagro necesita una base. Recordemos a Elías. Se encuentra con una mujer viuda y la mujer era muy pobre, tenía un hijo. Elías le dice, dame de comer. Y ella le dice, es que lo único que yo tenía era un poco de harina, un poco de aceite, con lo cual pensaba hacerlo, comer el hijo y yo, y después esperar la muerte. Inevitable. Entonces, le dice, dame a mí primero. ¿Ok? Eliahu no hizo crecer, digamos, un jardín entero con frutos para ella. No hizo que apareciera carne, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo? Dígame. Que no terminara la provisión que tenía, la última provisión que tenía en la vida, que no se acabara, que no terminara, sino que seguía pues, no aumentándose, pero se hacía y no terminaba. Algo similar como cuando Yeshua convierte los panes y el pescado, sacan y nunca tiene un fin. Exactamente, dice, ve, pide todos los frascos, a todos los que puedas. ¿Sí? Entonces empieza a vaciar, pero no se detiene el flujo, le mete el otro, termina, le mete el otro, y así, hasta cuando ya no había más vasos, deja de salir. ¿Qué quiere decir esto? Ahí estaba. Necesitaba una base, lo que ya tenía. Esa base, y fue una, digamos ahí, el milagro. Ahora el Mashiach también es lo mismo, puesto que no les dice, siéntense en la tierra, voy a hacer crecer agua de sus frutales. ¿No les dices? Pues sí. Es la multiplicación de los panes. Suceden varias cosas ahí. Él le dice, ¿qué es lo que tienen? Me interesa ver qué es lo que tienen ustedes. Y ellos me dicen, tenemos ¿cuántos panes? 5 panes, 2 peces. ¿Y cuántos pececillos? 2 peces. 3 peces. ¿Cuántos? 2 peces. 2 o 3. ¿Por qué hubo 2 milagros similares? Hubo 2 milagros similares. Sí, hay 2 veces que uno es para 4,000 personas y el otro para 5,000. Exactamente, muy bien. Ahora, entonces, necesitamos una base. ¿Cuál es la base? El pan y los peces. Hay algo interesante ahí. Una de las cosas es que la palabra pez, y sobre todo en el lugar que estaba, del Kinneret, el lago, ¿qué indica eso? Ahí no hay grandes peces, mis hermanos, ahí no hay grandes peces. Es más, van a Israel, en Israel ven ese lago, es un lago comparado con otros muy pequeños. Entonces, ahí no tiene todo lo necesario para que haya unas mojarrotas de este tamaño, ¿verdad? Tilapias. Entonces, ¿qué dice? Los comentaristas dicen que probablemente era una sardina, eran 2 sardinitas.
¿De qué tamaño tiene la sardina? Centímetros. Y de hecho es la palabra sardinita, o sea, es una cosita. Pero- Y tenían dos. Las de aceite son chiquitas y las de tomate y tomate son grandes. Mi hermano, pero en los animales kosher, la sardina no puede ser porque no tiene escamas, mi hermano. La sardina es kosher. Pero no tiene escamas, ¿no? ¿Es kosher? ¿Tiene escamas? No, sé que no. No. Investíguenlo, nuevamente No, la investíguenlo. otra vez decían que no. Sí, decían que no, pero yo les mostré 3 páginas, Yehudí totalmente, y les dije, ahí dicen que son kosher. Y se comen. Ah, y son kosher. Alguien dijo que no era kosher. Sí, hace 15 días. Ajá, la opinión de algunos era que no era Mi hermano kosher. Román decía esto. Pero bueno, sí es kosher. Entonces, la multiplicación sucede de la siguiente manera. No es, les dijo, si ven el relato, les dijo, tráiganmelos acá, y dice, los partió entre los discípulos. Ajá, 5 panes entre 12 personas, ¿de cuánto nos toca? ¿De cuánto nos toca? 5 panes entre 12 personas. Como medio pan. Ni siquiera medio pan. Ni siquiera medio pan. 3 cuartos. mi hermano. Ok, entonces les manda, hagan sentar a la gente en grupos de 50. ¿Sí? Y les dice, y ustedes repartan. Ah, caray, pero ya tenían menos de medio pan. Ajá. Y van, toman, y de repente ven, sigue, está todavía su medio pan. Y así van repartiendo y no se acaba ese medio pan. ¿Ok? Y las sardinas, bueno, estos pececillos, también sucede de la misma manera. Ah, y quedan canastas de lo que sobra en esa ocasión. Bueno, eso lo vamos a tocar. ¿Por qué? Por lo que mencionaba, y ahorita vamos a ir a precisamente eso. Muy bien. La semana pasada, si no mal recuerdo, tuvimos una clase donde traté de dar todas las citas referente a la cremación o a la incineración, ¿sí? La semana pasada traté de dar todas las citas, no pudimos explicarlas todas, ciertamente, solamente las citamos, algunas más nada más las leímos, les dije más o menos cómo era el asunto ahí, pero hice notar que una de las cosas que del pensamiento hebreo, no tener sepultura, es una gran infamia. Y es más, dijo que el hombre más sabio de Am Israel, que fue Shlomo Amelech, dice que el que no recibe sepultura, aún viva 100 años, tenga 100 hijos, y bueno, dice, entonces si no recibe sepultura es mejor un abortivo que él. Muy bien, entonces el pensamiento hebreo, nada más estoy recapitulando un poco, es esa parte como ¿cómo ven esto? ¿Ah? Muy bien, también vimos a personas que no fueron enterradas porque su maldad lo ameritaba. Eran tan perversos, tan malos, tan malvados, que no se les permitió sepultarlos. Una de esas fue Jezabel. Ajá, que se la comieron los perros. Ajá, y entre otros más. Muy bien, hoy que vamos a ver las citas que utilizan los que están de acuerdo. Porque hay personas que dicen, sí se puede. Es más, he escuchado a personas que dicen, oye, no es pecado. No es pecado, si yo quiero incinerar a mi familiar o yo mismo quiero ser incinerado, ¿qué tiene? Dicen, no es pecado. Y esgriman unas citas, las cuales vamos a tocar el día de hoy. Ajá. Pero haciéndoles el recordatorio, nosotros veíamos que nuestros sabios siempre han visto que cualquier muerte que no está acompañada, que está acompañada de quemar, es paganismo. Ajá. Ok. Vamos a la primera cita que escudan estos los que están en desacuerdo con el entierro.
Muchos dicen, es que no es una cosa bonita el que seas comido por gusanos. Es algo que ellos ven, pero es natural. Es natural. Pues sí, es más, ni lo van a sentir. Entonces, No, pero dicen, tener que a un familiar, yo como vivo, diciendo, saber que voy a dejar que a mi ser querido se lo coman los gusanos, entonces mejor prefiero enterrarlo, cremarlo. Entonces, en vez de eso. Ok. Uno de los argumentos dice, es que ya no hay lugar para enterrar. Muchos dicen, es que ya somos muchos, ya no hay espacio. ¿Ok? Pero la incineración causa más problemas. Según un estudio en Estados Unidos, el humo que se emite durante la incineración es muy tóxico, por supuesto, y contamina, como no tienen ni idea. De hecho, la ley no permite, o no debería ser posible, que se pusiera un crematorio en un lugar de población, por ejemplo en una colonia. ¿Por qué? Porque el humo que sale es nocivo. Entonces tengan en cuenta esto. De aquí en Plaza Aragón, Entonces, el cuerpo se mete, no se le aplica fuego directo, no, se mete en este aparato y va subiendo la temperatura poco a poco. El cuerpo se va perdiendo su hidratación, se va secando y llega al punto como una hoja que es totalmente seca pero con mucho calor, se enciende. Así también le pasa al cuerpo. Es un mito. Pasaría si acaso se pusiera fuego directamente al... Pero insisto, no se pone el fuego directo al cuerpo. No creen que se lo ponen en una charola y le ponen abajo del fuego, o lo ponen así ¿cómo se llama? En maderita y le encienden fuego. No, sino que les digo, se mete en este aparato y el aparato va subiendo de nivel, de caliente. Entonces el cuerpo no se enciende directamente, sino que va deshidratándose, se seca, y ya en el momento de que está totalmente seco, de tanto calor que hay, es de 800 a 1100 grados centígrados. Entonces, de 10 a 12 horas que tiene que estar para que se deshaga completamente. 3 horas. 3 horas Yo en sabía quemarse que el cuerpo. porque mi primo trabaja en eso y sí, bueno. Bueno, a lo mejor porque ahora los aparatos son más... Ahora se puede llegar con más tecnología, más fácil a tremendas cantidades de calor, que según lo que yo investigué, es de 2 a 3 horas. Yo tenía entendido que lo que ya no se quema, lo muelen. Exactamente, porque no todos los huesos se calcinan, no todos los huesos llegan así. Es precisamente donde entra lo que leyó el hermano, y vamos a verlo ahorita. Entonces, yo estaba hablando acerca de que es nocivo, bueno, y ese es el proceso. Vamos a Shemuel Alev, primera de Samuel, capítulo 31, en su versículo 8 al versículo 12. ¿Sí? Con esta cita muchos tratan de decir, mira, en el pueblo de Israel se acostumbraban quemar a sus muertos. Con esta cita, con la que estamos dando. Primera Samuel, ¿qué, hermano? Capítulo 31, en su versículo 8 hasta el versículo 12. ¿Sí? Repito, con esta cita muchos tratan de decir que era costumbre en Israel quemar a los que habían fallecido. Lo que no es así. Vamos a leerlo. Y empiezo a leer desde el versículo 8. Me siguen con la vista, por favor. Quiero hacer unos énfasis en algunos lugares.
Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 8 al 12. Shmuel Aleph. Es la historia, el final de la historia del primer rey de Israel. ¿Quién es el primer rey de Israel? Samuel. No. Saúl. Shaul, o traducido como Saúl. ¿Ah? Shaul Amelech. Ok. O Saúl el rey. ¿Sí? Dice así. 8. El día siguiente vinieron los Pelishtim o los filisteos a despojar a los caídos y hallaron a Shaul y a sus 3 hijos que yacían sobre el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza, le quitaron la armadura y las enviaron por la tierra de los Pelishtim o de los filisteos para difundir la noticia en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Lo que ellos están haciendo, los filisteos, los filistín, es una gran infamia. Es una manera de avergonzar, ¿verdad? Porque lo pasearon por su tierra y en sus templos, obviamente paganos. Ajá, dice el 10. Pusieron su armadura en el templo de Ashtarot y empalaron su cadáver en las murallas de Bet Shan. Una gran infamia porque no le enterraron. Acuérdense que en el aspecto hebreo no es recibir la sepultura, es una de las peores cosas que le pueden hacer para ofender al fallecido. Ajá. Y aquí dice que pusieron su armadura en el templo de Ashtarot. ¿Okay? Lo empalaron también, dice. Cuando los habitantes de Gabesh Gilgal, Jabes Gilad, ¿no? ¿Cómo dice en su versión? En español, creo. Jabes de Galad, creo, dice. Ajá. Se enteraron de esto, de lo que los Filistим le habían hecho a Shaul. Todos sus hombres valientes salieron y marcharon toda la noche. Quitaron los cuerpos de Shaul y sus 3 hijos de la muralla de Bet-Shan y fueron a Jabesh. ¿Y qué? Los quemaron. Y los quemaron allí. ¿Okay? El viaje que hicieron estos hombres es de 16 a 18 kilómetros. ¿Cuánto es 16 a 18 kilómetros? Es una gran distancia. ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué lo hicieron? Estos hombres tenían gratitud a Shaul, pues él los había librado de los amonitas, en un tiempo pasado. Los había librado Shaul de los amonitas y entonces ellos estaban agradecidos. Como acto de misericordia y de agradecimiento, de gratitud, vieron lo que los filistíes les habían hecho y fueron a quitar esos cadáveres de ahí y dice que los quemaron. Ok, ciertamente los quemaron. Sí. ¿Por qué los quemaron? No es la pregunta. No los podían traer. Exactamente. ¿Qué les hicieron? Les cortaron la cabeza. Les cortaron la cabeza y los estuvieron paseando por la tierra. El proceso de descomposición ya era muy avanzado. Para poder transportar al rey lo tuvieron que quemar. Pero esta no es una autorización para quemar los cuerpos. Esta es una ocasión especial donde lamentablemente las circunstancias lo requerían, ¿no? Era favorable. ¿Sí? Entonces, esta no es. Vamos a Amós Anabí 2.1, el profeta de Amós, el libro del profeta Amós, capítulo 2, versículo 1. Entonces, ciertamente estos hombres fueron a esta tierra, quitaron los cadáveres y los quemaron. Pero enterraron sus huesos. 2.1. Amós 2.1. Pero enterraron sus huesos.
Es decir, que después de haberlos quemado por causa de lo que precisamente decimos, el proceso de descomposición ya avanzado que tenían, los tuvieron que quemar, pero sus huesos fueron enterrados. Acuérdense, a pesar de que ya han sido enterrados, por ejemplo, veíamos una cita donde Yoshia Amelech, el rey Josías, desenterró a unos profetas, unos sacerdotes, que habían incensado a deidades falsas o habían servido a dioses falsos, los desenterró y quemó sus huesos. Entonces, aquí es algo contrario, este hombre debería ser honrado y entonces lo enterraron, los huesos, pero lo enterraron. Vamos a David capítulo 2 versículo 1, alguien que lo lea fuerte y muy claro, por favor. Amén. Aquí está lo que Yahweh dice: por 3 pecados de Moab, por 4 no lo revocaré, porque él quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Terrible. Terrible, dice aquí que el Eterno no perdonará por varias cosas a Moab. ¿Quién es Moab? Los que atacaron a Israel por Moab las es espaldas. hijo de Esá. Moab. Hijos de Lot. Lot. De Lot, ¿sí? Acuérdense cómo Incesto. surgen esos pueblos. El incesto. De incesto, exactamente. Eran parte de Israel, del pueblo de Israel. Y aún así dice, el Eterno no lo perdonará. ¿Por qué? Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Especial. Es una transgresión. ¿Sí? Y culpa a este pueblo, le dice, de tal manera lo aborrece. Mira cómo el Eterno aborrece que sean quemados los huesos. Este ni siquiera era el pueblo de Israel. Ciertamente sabemos que el Eterno le pide más a Israel, más responsabilidades que a todo el resto del mundo. Y dentro de Israel le pide más consagración, más kedusha o santidad, le pide más a los que los levitas, porque ellos están a su servicio. Y así nos seguimos en la escalera. Pero nosotros estamos hablando fuera de Israel. Esto nos hace solamente abrir los ojos a la verdad de que el Eterno no le gusta, aborrece la incineración. ¿Sí? Yo creo que en esta cita está muy claro. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿por qué hablamos de los huesos? Vamos a tocar un poco los huesos. Los huesos, ¿para qué nos sirven los huesos? ¿Alguien sabe para qué sirven los huesos en el cuerpo? Cuerpo humano. ¿Mandé? Es la columna. Es Darle firmeza al la cuerpo. columna vertebral del cuerpo. Los huesos. Los huesos. ¿Qué seríamos nosotros sin huesos? Muy elásticos. Nos dobláramos. Seríamos solamente una masa de músculos, de órganos y etcétera, etcétera. Porque no habría forma de movernos. Lo que logra la movilidad son los huesos, Tendones. más los tendones y músculos y todo eso. Pero sin los huesos, aún teniendo los tendones, los músculos y todo, no se mueve. No nos podemos mover. ¿Sí? Los huesos son los que sostienen a todo. Entonces representan la fuerza, representan el sostén. ¿Sí? La fuerza o el sostén. Porque, nuevamente insisto, es ahora sí que lo que sostiene a todo y por lo cual nos podemos mover. Ciertamente, si no tuviéramos músculos y solamente tenemos huesos, tampoco nos podríamos mover. Es cierto, sí es cierto. Pero los huesos, porque vamos a la Teilá 53.5, Salmo
Salmo capítulo 15, versículo 5. Ajá. Ok. Salmo ¿qué? 53:5. Recordemos un pasaje de un hombre que era un tzadik, Joseph. Joseph les dice a sus hermanos: yo sé que algún día el Eterno los va a visitar, entonces llevarán mi carne, mi cadáver. ¿Sí dice mi carne? Mis huesos. Mis huesos. Dice mis huesos. Entonces llevarán mis huesos con ustedes. ¿Y qué tenía que ver? Él ya estaba muerto. ¿Por qué no quedarse en Egipto? Porque creo yo, porque me imagino que él también creía en la resurrección, ¿Sí? Sí, que iba a ser resucitado. Que iba a ser resucitado, exactamente. Pero aún que él creyera en la resurrección y eso, ¿qué hacía diferente estar dentro de un sepulcro en Egipto, Mitraim, Eran y estar inmundos ahí, ¿no? Y él quería irse a Israel. Quería estar en la tierra prometida. por lo que equivale a la tierra, ¿verdad? Ajá. Pero llevó sus huesos, nuevamente, vamos a ver cómo lo que representan los huesos. Yo ya les empezaba a decir, ya tenemos Salmo 53:5. Vamos a ver. Dice así: temblaron de espanto donde no había motivo de espanto, porque Elohim dispersó los huesos de sus sitiadores. Tú los avergonzaste porque Hashem los ha rechazado. Escuchen bien cómo dice: Elohim dispersó sus huesos. Ajá. Hablamos de que los huesos representan el sostén, la fuerza. Por eso aquí le dice que dispersó sus huesos de los sitiadores, es decir, quitó su fuerza, los ahuyentó de alguna manera, los destrozó. ¿Sí? Entonces, en toda la escritura vamos a ver, no son muchas citas, pero vamos a tratar de ver algunas citas que nos hablan de los huesos. ¿Ah? Joseph confiaba, le encomendó a sus hermanos que llevaran sus huesos por lo que representan los huesos. ¿Ah? Él quería estar en la tierra, aún los huesos. Mucha gente hasta hoy día de nuestro pueblo muere en Estados Unidos, México, Perú, lo que quieras. ¿Y saben qué hacen? Quieren que los traigan. Exactamente, dicen, yo quiero que me entierren en el nombre de Israel. ¿Ah? Bueno, sus sierras de cada quien. Bueno, yo hablaba de nuestros hermanos los Yudit. Yo hablaba de nuestros hermanos Yudit. Ellos sí dicen, ellos atrasan. De hecho, por eso la halajá sí permite atrasar el entierro, si es que lo vas a transportar a Tierra Santa, a Eretz Israel. Porque para ellos, el mismo día que mueren, el mismo día que se entierran. Para nosotros, El mismo día. de hecho, para nosotros también. Nada de que velar, no, nada. Es lo más pronto posible, exactamente. ¿Pero por qué hacen eso, mi hermano? Ahí te vamos a ir a la que. Exactamente, estamos en ese tema precisamente. Ajá. Vamos a ir a dos citas en Proverbios. Las mujeres, por favor, Proverbios 15:30, y los hombres, Proverbios 17:22, Mishle 15:30 y Mishle 17:22. Proverbios, ¿qué? 15:30 y 17:22. Los hombres 17:22 y las mujeres van a leer 15:30. Porque los huesos representan la fuerza, el vigor, el sostén. ¿Ah? Entonces,
Decía Yosef, aunque a mí no, mi carne ciertamente no resistirá, mi carne se descompondrá, ¿verdad? Pero mis huesos estarán ahí. Yo quiero que mi lugar de reposo no sea Mizraim, sino sea Eretz Israel, el pueblo de Israel. 15:30, por favor, alguien que lo lea. Proverbios 15:30, Rosa Sánchez. Los ojos radiantes alegran el corazón, las buenas noticias dan nuevas fuerzas. Las nuevas fuerzas, ok. Ajá. Es que tu traducción no dice huesos, la traducción de esta dice huesos. Mira cómo diferencia la traducción. A ver, Aquí está. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Conforta a los huesos. Dan nuevas fuerzas. Dependiendo de la versión, para hacerlo más entendible en tu versión le pusieron otra palabra, pero no es la palabra original. Ok, y entonces dice que las buenas noticias dan vigor a los huesos. ¿Qué representa? Hay personas, y lo sabemos, llega una mala noticia y la persona se siembra, luego hasta decae, como que se le van las fuerzas. No, y como que se encorva, mi hermano. Le llega una noticia y la impresión, como que se le van las fuerzas, tiene que agarrarse. Ajá, sí, la impresión. Entonces, los huesos representan la fuerza. Cuando una buena noticia, como que exactamente, o sea, ahí lo que dice el proverbio, dice, te llena de fuerza los huesos. Pero una mala noticia entristece el corazón. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que no se recuperan después de una mala noticia. ¿Sí? Les llega esa mala noticia, una impresión, y queda en su cuerpo una enfermedad, cualquiera que sea. La depresión. O incluso depresión. Cuando a una persona sana le sustraen una familia, se lo secuestran, lo que sucede es que le da la impresión, le bajan los azúcares y le revienta el páncreas, o se detiene, o se contrae, y ya no vuelve a producir azúcares para el cuerpo. Esa persona queda diabética. Entonces dañaron sus huesos. La persona que hizo tal cosa lo mató en vida. Le representa, representa la fuerza, amigo. Aunque y eso, algunos también tienen una parálisis facial, o qué sé yo, hay muchas cosas, se puede traducir en varias cosas. Embolias, no sé. De ahí se traducen varias enfermedades tal vez. Pero lo que nos dice el proverbio precisamente es que una buena noticia, por el cambio, nos da vigor a los huesos. ¿Okay? Proverbios 17:22, saludos a los hermanos. Un corazón feliz es una buena medicina, mas el ruaj triste seca los huesos. Otra vez, seca. Un corazón feliz es buena medicina, mas el ruaj triste seca los huesos. ¿Ok? Un corazón feliz es buena medicina. Ajá, sí, es cierto. Por eso está la risoterapia. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. Es una terapia que, bueno, de hecho no tiene mucho. Hay hasta una película que pueden consultarles. La risoterapia es precisamente en el estado anímico, para que porque cuando una persona se desmorona en una enfermedad, si ésta se deprime, más rápido lo acaba la enfermedad. Lo hemos visto. Conozco a personas que vienen todas estas cosas y lo deprime, y él no hace por recuperarse, como que, por así decirlo, se deja morir. Y esto lo resiente el cuerpo. Pero en cambio, bueno, ese es el otro lado, dice que el corazón feliz es una buena medicina, pero ¿qué seca los huesos? Dice la cita. Dice, un corazón feliz es buena medicina, mas el ruaj triste seca los huesos. El ruaj triste. ¿Qué le pasó a Jacob?
Le dijeron que su hijo José había sido devorado por una fiera. ¿Qué le pasó? Él dijo, me harán descender de luto, mis canas de luto, al Seol. Entonces, él fue una noticia terrible para él, su hijo amado, y bueno, esto, por así decirlo, secó sus huesos. Es una manera de decirlo, no dice la cita que lo hizo, pero es una manera de decirlo. Una pregunta, ¿por qué cuando yo leo esa historia a mí me da una tristeza profunda y el llanto a gritos? Cuando yo leo eso, de José y su padre. No sé. ¿Qué sucederá en mi subconsciente? No lo sé, pero hay ocasiones en que nos pasa de una manera similar. Hay veces que incluso cuando están diciendo a otra persona, tú no lo viviste, pero lo empiezas a sentir y te salen las lágrimas. O sea, a mí me ha pasado también. No siempre, pero hay ocasiones que una historia llega y te conmueve, te quebranta. Cuando a la hermana Lisa le conté, estaba llorando y yo le digo, no, yo no llore. Dice, no, cuénteme. Mi madre le contaba y más lloraba y yo no quería decirle. Hay personas que incluso son más susceptibles a esto, son muy empáticas, se les dice a estas personas, que con cualquier sufrimiento no es suyo, pero escuchan el sufrimiento y es como si se lo hicieran a ellas. Pasa, ¿no conocen ese tipo de personas? Sí. O sea, Génesis 50:25, Bereshit 50:25, igualmente las hermanas y los hermanos Shemot, Éxodo 13:19. $50.25. 50:25, ese es el que van a leer las hermanas. Los hermanos van a leer Shemot 13:19. Shemot, Éxodo. E hizo jurar José a los hijos de Israel, y Dios ciertamente visitará, y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 10 años, y lo embarazaron y fue puesto en un ataúd de Egipto. Muy bien. Dice, ciertamente ahí es la parte donde Joseph le dice a sus hermanos, los conjuró y les dijo, en algún momento el Eterno nos va a visitar. Y ya harán llevar mis huesos. Shemot 13:19, los hermanos, alguien de los hermanos. Moshe cogió los huesos de Joseph con él, porque Joseph había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cuando él dijo, Elohim ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Muy bien, entonces ahí tenemos donde el cumplimiento de esta parte. Moshe se enteró de lo que había sucedido con Joseph y le sacaron sus huesos. Porque representan la fuerza. Acuérdense de lo que se ve en Yehezkel, Ezequiel. ¿El valle de qué? De los huesos secos. ¿Por qué huesos secos? Porque su fuerza, dice, esos huesos ya no estaban bien, esos huesos se habían secado. Los huesos que representan la fuerza, el sostén, se habían secado. Por eso fue necesario, ya el profeta, pues ustedes conocen esa parte, pero solamente traigo a lo que nosotros estábamos en nuestro tema acerca de los huesos. Segunda de Samuel 2, del 4 al 6. Shemuel Bet 2, 4 al 6. Al igual que fue transportado los huesos de Joseph
por los hijos de Israel, asimismo alguien hace esto por Shaul. Segunda qué, hermano. Segunda de Samuel 2, del 4 al 6. ¿Sí? Hace lo mismo con los huesos de Shaul. Acuérdense que los huesos de Shaul, ¿qué le pasó a Shaul? Estábamos viendo al final de sus días, murió, le cortaron la cabeza y bueno, ya lo vimos. Después dice los hombres de lo que es Jabes de Galat, ellos fueron y quitaron su cuerpo, lo quemaron. Yabesh de Gilad. ¿Sí? ¿No tienen? Segunda de Samuel 2 del 4 al 6. Dice así. Si lo tienen, pueden seguirme con su vista. Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá o Judá. Le informaron a David acerca de los hombres de Jabesh Gilead que sepultaron a Shaul. Vimos en la cita, ¿qué hicieron los hombres de Jabesh? Lo quemaron. Hicieron rajem con el cuerpo. Le hicieron rajem, misericordia. ¿Sí? Porque ciertamente quemaron, ya lo vimos por qué, por el estado de descomposición de su cuerpo, pero enterraron sus huesos. Ahora dijeron, ciertamente los huesos tienen que ir a la tierra, por el mismo principio que veíamos en la clase pasada, pero dice, esto es lo que hacen ellos. Dice, así que David envió mensajeros a los hombres de Jabesh Gilead y les dijo, que sean benditos de Hashem porque ustedes realizaron este acto de ¿qué? De misericordia con su amo Shaul y lo sepultaron. Mira que hicieron, ¿cuál fue el acto de misericordia que hicieron ellos? Sepultar. Una de las cosas, ¿de quién es la responsabilidad de enterrar al fallecido? Sus familiares. El familiar más cercano, eso lo dice la halajá. Sí, la halajá nos dice, el familiar más cercano es el responsable de enterrar a el familiar, ¿sí? a la persona que murió. ¿Okay? ¿Y aquí por qué los halaga David? Ciertamente porque ellos no tenían responsabilidad de hacerlo. Pero por la gratitud que tenían a Shaul, lo hicieron y por eso les dijo, qué bueno que han hecho esto. Los alaba diciéndoles. Los que contradicen y los que dicen, oye, la incineración sí se puede hacer, es más, es correcto, porque David los halaga. Dice, halaga de que quemaron a Shaul. No, espérame. Aquí no dice que los halaga o los bendice por haber quemado el cuerpo de Shaul. Los bendice porque lo enterraron. Y aquí lo dice. Ahí está. Y lo sepultaron. Que Hashem en cambio les muestre verdadera fidelidad y misericordia. Y yo también los recompensaré generosamente por este acto que han realizado. Eso. Pero no es, como vimos, no es una autorización o algo que se hacía en Israel. ¿Sí? Entonces ya vimos esa cita. Es una de las citas que más utilizan. Algo así como los cristianos, ¿no, mi hermano? Que por haber resucitado Yeshua el domingo, adoran ese día. Lo adoran en ese día. Dicen, una de las cosas que dicen es que el domingo resucitó el maestro y entonces por eso el domingo nos reunimos. Pero acuérdense que no resucitó el domingo, ¿no? Él no fue vivificado el domingo. Él resucitó en un Shabbat a las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces, pero sí es precisamente como lo dice el hermano, esa parte. Muy bien. Tengo la cita aquí. Jeremías
Yermiyah. David, o Jeremías capítulo 34, versículo 5. ¿Sí? Sí, alguien por favor que lo lea. 34:5. Dice así, sino que morirás en Salón, y así como ellos quemaron especias por tus padres, los reyes anteriores que te presidieron, así también quemarán especias por ti, te harán luto, oh Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Yahweh. Muy bien, esa es la siguiente cita que dan los que defienden la incineración y dicen que los reyes eran quemados. ¿Ah? En la versión que leo mi hermana no se entiende así. Ellos tienen la versión 60, utilizan la versión 60. Vean cómo dice la versión 60 y por qué lo entienden, por favor. Es una versión 60. Se quemaron especies, ¿no? Espérenme. En su versión hebrea dice eso, ¿ok? En la versión hebrea dice eso. Pero ¿qué dice la versión que ellos utilizan? En la versión que ellos utilizan, por favor, ahí en Reina Valera 1960, lean esa cita y van a ver por qué precisamente ellos lo entienden de esta manera. ¿Alguien lo ve? Mi hermano, por favor, desde aquí. En paz morirás. A ver, mi hermano. En paz morirás, así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros, que fueron antes de más, las quemarán por ti, te endecharán diciendo, ay Señor, que yo he hablado la palabra, dice Yahweh. Pero esa no es nada. A ver, dice esa Valera. A ver, no la he pero igual no da que quemar, ni esta tampoco. Ajá. Los reyes primero antes de ti las quemarán por ti y te endecharán diciendo, ay Señor, ¿por qué yo he hablado la palabra? Dice Yeshua. Amén. Habló el profeta Jeremías a Ezequiel, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Eso ya no es. Amén, amén. Amén. Bueno, a ver, fíjate si es la versión 34:5. 1909. En paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán, diciendo, ay Adón, ¿por qué yo he hablado la palabra de Yahweh? Ajá. Entonces es en otra versión, pero hay una versión que dice, como quemaron por ti, como quemaron por tus padres, quemarán por ti. Entonces, precisamente en eso se basan, pero por eso les digo, es que hay que ver el original que dice en hebreo. Ajá, yo decía, el original en hebreo, porque las traducciones a veces tienen palabras de más, palabras de menos, que los utiliza el traductor para cambiar. Sí, porque eso de quemaron especias, de hecho eso no viene de hebreo, especias no viene de hebreo, es una palabra puente que se utiliza para que nosotros lo podamos entender mejor. Muy bien, literalmente dice que quemaron por tus padres. Véanlo en el interlineal que lo tiene, véanlo, ahí va a ver que no esa palabra especies es para entenderlo, ¿no? Porque ellos saben la verdad de esto del quemar, entonces ponen esa palabra para poderlo decir. Ajá. Entonces, me salté, quisiera dar una cita ahorita, porque me salté una cita, perdón. Vamos a ver dónde está. Segundo de Samuel 21:12 y luego al 14, 21:12
al 14. Yo les hablaba y les decía, Segunda de Samuel 21:12 al 14. ¿No? Les hablaba y les decía que David hizo lo mismo o algo similar con los huesos de Shaul a lo que hicieron el pueblo de Israel con los huesos de Joseph. ¿Sí? Si alguien lo lee, por favor. Entonces David Así que David cogió los huesos de Shaul y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Gilead, Shaul, los cuales los había robado de la plaza abierta de Beisán, donde los filisteos los habían ahorcado, en el tiempo que los filisteos habían matado a Shaul de Gilead. Y él trajo de ahí los huesos de Shaul y los huesos de Jonatán, su hijo. También juntaron los huesos de aquellos que habían sido ahorcados. También enterraron los huesos de Shaul y los huesos de Jonatán, su hijo, en el territorio de Benjamín de Tzelá, en la sepultura de Kish, su padre. Ellos hicieron todo lo que el rey ordenó. Solamente después de eso, Elohim escuchó las oraciones de la tierra. Ok, hicieron algo similar. Él fue a donde lo habían enterrado a Shaul, desenterró sus huesos y los transportó y los enterró. ¿En qué lugar dice ahí? ¿En qué lugar los enterró? En la tierra de Benjamín. ¿Por qué en la tierra de Benjamín? Su padre. Era la tierra natal de Shaul. Entonces lo lleva ahí. Shaul Amelech, Shaul Ashaliach. Shaul Amelech. El otro Shaul es muy posterior, pero sí. Ok, entonces cuando encuentren en las escrituras que diga y roían sus huesos, o y quebrantaron sus huesos, o el salmista que dice como quien quebranta mis huesos, como un león que quebranta mis huesos, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Ah? ¿Quebranta su fuerza? Sí, que quebranta su fuerza, pero la vital, quebranta la fuerza vital, no es nada más herir el cuerpo, sino ir hasta lo más profundo. Eso es querer destruirlos del todo. Porque el raer los huesos significa entonces que el enemigo todavía, a pesar de que ya ha vencido, quiere deshacerlo por completo, es decir, acabar con todo. Que los huesos, que son los que ven que los huesos quedan después de que el cuerpo es comido por gusanos. Los huesos quedan, pero esos huesos que son, que por así decirlo, roídos, serían los enemigos que en la debilidad de esta persona quieren exterminarlo completamente. Por eso podemos entender por qué a Mashiach no le quebraron un solo hueso. ¿Por qué razón? Por lo mismo. Precisamente porque ellos querían acabarlo. ¿Qué representa entonces eso? Les dijo el Eterno: ustedes no van a romper su sostén o su fuerza de mi siervo. No pueden. No les permitió porque era el mensaje que quería transmitir. Es decir, sí, lo mataron, pero el hueso sigue. Está completo, está ahí. En su justo, dice, el justo, por tanto el justo no quebrantará el hueso, dice en el libro de los Salmos. También en Pesaj, el cordero que representa a Mashiach, precisamente dice, y no quebrantarás ni un hueso suyo, tendrá que ser, etc. Entonces todo tiene su significado. Por tanto, cuando nosotros estamos en plena aflicción, podemos decir, me simbran los huesos, ¿no? Por así decirlo. Por eso en las expresiones en los Salmos y en Proverbios que dice, la lengua aguda quebranta los huesos. Eso es lo que dice, hablando del mismo principio, del mismo mensaje. ¿Ok? Entonces, como yo les decía, eso está en Salmos 34, 19 y 20, donde da la promesa el Eterno. Anótenlo. Salmos 34, 19 y 20, dice el Eterno que a su justo no permitirá que sea quebrantado huesos suyos. ¿Sí? Entonces, continuando, ya esas eran las citas que me habían saltado, disculpen. Entonces, ellos dijeron, bueno, los que dicen que están a favor de la cremación,
que en Jeremías 34:5, Yirmiyá, que ya lo leímos, es la cita pasada, Yirmiyá 34:5, donde dice que Tzidkiá o Sedequías, lo traducen también, Tzidkiá en hebreo, le dicen, quemaron por ti. ¿Quemaron qué? Y ahí en una de sus versiones dice quemaron especias, ¿sí? Como quemaron por tus padres. Segunda de Crónicas 16:14, para entender un poco mejor qué es lo que queman. ¿Qué queman? ¿Cuál es? Segunda de Crónicas 16:14, Dibrei Ayamin Bet. En hebreo es Dibrei Ayamin Bet. O Segunda de Crónicas 16:14. Y vamos a ver que no habla, de hecho hasta las traducciones, la mayoría de traducciones no permite esa interpretación, porque como ustedes vieron en sus versiones, dice quemaron especias por ti. Ya con eso. Dibrei Ayamin Bet, ¿qué es? Segunda de Crónicas. No, sí, pero ¿qué es? 16:14. ¿Sí? Ok, déjenme leerlo. No, mejor alguien que lo lea, por favor. Lo sepultaron en su propia cueva de sepultura, la cual él había ordenado cortar para sí en la ciudad de David, de tender una cama llena de especies dulces de varios tipos de ungüentos, expertamente compuestos, y un gran fuego fue encendido en su honor. Que quemaron entonces. Ahí Sí. por ese precisamente la otra cita, el que hizo la traducción dijo, no quemaron a él, sino quemaron especies para especificar, ¿ok? Dice que hicieron una y quemaron en su honor. Ok, quemaron en su honor, en cambio a Joram, o Yoram, no fue honrado con la hoguera y ni siquiera fue enterrado con los reyes por ser un malvado. Hay reyes que no se quemó en su honor porque no lo merecían, y algunos de hecho ni siquiera les fue enterrado junto con los reyes. Ese es el caso de Joram o Yoram. Ok, vamos a una última cita que argumentan los que contradicen el entierro. Primera de Corintios 15, 35 a 37. Corintín Aleph 15, 35 al 37. ¿Ok? Y también... Primera de Corintios, ¿qué? 15, 35 al 37. Luego. ¿Sí? Muy bien. Dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35 al 37. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Son preguntas que se estaban haciendo la comunidad, ¿verdad? Entonces Shaul contesta esta carta porque le habían hecho preguntas, varias preguntas, y él contesta en esta. Sencillo. Le dice, fácil. Lo que tú siembras no surge a la vida, sino antes muere. Y lo que tú siembras no es la planta que de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Bueno, ya ahí es la cita habla de esto, ¿no? Entonces dicen, mira, pues el cuerpo que vas a tener no es el mismo cuerpo que tienes ahorita. O sea, el cuerpo de la resurrección no es el mismo cuerpo, y por tanto dice, no importa qué le hagas al cuerpo que se va a deshacer. ¿Ese razonamiento es válido? No. Pues no. ¿Por qué razón? A ver, tirando razones. Leímos Parashat Bereshit, la porción, el libro la porción de Bereshit en el principio, y leímos cómo el Eterno crea al hombre. Una pregunta. Una pregunta. Mis hermanos, ¿por qué el Eterno creó al hombre con cuerpo? O sea, si no es importante el cuerpo, ¿por qué
necesitamos venir en un cuerpo. ¿Por qué no creó simplemente las almas? Él es todopoderoso, ¿no? Y en un lugar donde pudiéramos actuar, pensar y todo, con el alma nada más, simplemente sin carne. Yo creo que como enseñan los talmid, los jajam, nosotros no podríamos cumplir ninguna alajá fuera del cuerpo, porque cuando estamos dormidos, nuestra alma no cumple no hace ningún acto, sino que es más tan fácil moverse de un lado a otro. Por el cuerpo sí es necesario, porque ahí cumplimos la alajot que él ha previsto en la Torah. La mayoría de mis mitzvot se cumplen En el cuerpo. con el cuerpo. Y también dicen, la palabra que también el cuerpo es el templo del Ruh. O sea, nosotros no podemos cumplir muchos mandamientos o mitzvot sin cuerpo. No es posible. ¿Sí? Entonces vean, hablábamos de que la nefesh, la neshama, el alma es puesta en el polvo de la tierra, ¿ah? Y se vuelve un nefesh chaim, un alma viviente. Muy bien. Entonces, si tenemos esto, dice que necesitamos este socio. Okay. Cuando uno tiene tal cercanía como el alma y el cuerpo juntos, cuando uno tiene tal cercanía, ¿qué pasa cuando te separas? ¿Perdón? Cuando uno tiene tal cercanía. Estoy hablando de que el cuerpo estuvo con el alma, se fuimos creados así, y en el momento de la muerte se separa. ¿Ok? Pero, dime, ¿qué provoca la separación? Siempre. Vamos a decirle, yo era muy apegada a mi mamá, y no estuviste siempre a todo momento con tu mamá. ¿Ah? Pero, ¿qué pasó con ese apego? ¿Te fue fácil decir, ya falleció? ¿Te estuviste triste 5 minutos y a los otros 10 minutos ya estabas bien? ¿Por qué? De hecho, no Por el una cita que acercamiento, ¿no? nos dio apenas, yo le iba a preguntar, pero se me pasó. En la cita, una cita que nos dio apenas, le dicen que algo habla del cordón de algo así, ¿no? No, aquí la palabra dice, habla algo de, es que no me acuerdo qué cita fue, y le iba a preguntar y se me pasó. Dice hasta que no, porque qué, o hasta que no, porque no ha sido quebrado el cordón de plata o algo así, no sé qué, algo así. Es Eclesiastés. Algo así, pero se me pasó preguntarle. Entonces, bueno, yo sé que siempre hay una conexión entre nuestro cuerpo y el espíritu, porque la palabra dice que el cuerpo vuelve a la tierra, donde fue tomado, y el lugar al Padre que lo dio, ¿no? Ajá. Bueno, creo que está relacionado todo eso. Sí. Entonces, esa cita que nos dio, exactamente yo le iba a preguntar, oiga, ¿por qué dice esto? Pero ya se me olvidó. El apego, miren, el apego que existe entre alma y el cuerpo es enorme, que no lo vamos a poder entender hasta que fallezcamos. ¿Sí? Si los apegos que tenemos aquí nos duelen, ¿quién nos entristece porque muere un ser querido? Si alguien no se entristece por un ser querido, es insensible, no siente. No tiene corazón, dice la hermana. ¿Cierto? Bueno, ahora. ¿Es que, perdón? Antes que se me No. Es que lo voy a investigar a fondo. 12.5 creo. 12.5. Creo que es el 12.5 o el 12.7. Por ahí está. Muy bien. Ahora, les decía, entonces es un apego. Cuando el hombre muere, el alma se separa, pero ve a su cuerpo y no lo deja inmediatamente. En el pensamiento hebreo, sabemos, nos enseñan que se queda con el cuerpo, ¿sí? Se queda al lado del cuerpo. Y por eso se tiene que enterrar el mismo día, porque si no se entierra, el alma no asciende. ¿Sí? Por el apego que tiene a su socio de toda la vida, con el cual compartió
alegrías, compartió tristezas, con el cual vivió, ¿sí? Entonces, es parte del apego. Ya tienen Idalut 20:13, Apocalipsis 20:13, ¿sí? Por favor. Continuando con esto, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, dice que el cuerpo es para Hashem. Y en el versículo 19 dice que el cuerpo es Mishkan Ruach HaKodesh, o sea, el tabernáculo del Ruach HaKodesh. También es llamado el Mishkan Elohim. Entonces, el cuerpo tiene, no es solamente lo que contiene al alma, sino el cuerpo es un socio. Y el Eterno, 20:13. Y el Eterno, escúchame bien, el Eterno a todos le da su recompensa. ¿Sí? A todo mundo. A todos. Él no se queda con nada. Por tanto, el cuerpo que se esforzó, el cuerpo que también hizo mitzvot, este cuerpo necesita ¿qué? Ser recompensado. Para eso es la resurrección. Si no hubiera este premio para el cuerpo, entonces no habría resurrección. Simplemente asciende tu alma a Shamayim y ya el alma que tenga su premio. Pero entonces, ¿para qué es la resurrección? Para que haya ¿cómo le dice? Recompensa al cuerpo. ¿Sí? Mi hermano. A los que los queman ya no resultan. Es el último punto que vamos a llegar. Y vamos a hablar del hueso que nos decía el hermano. Alguien póngame el pizarrón para escribirles cómo se escribe este hueso en hebreo, por favor. Apocalipsis 20:13. ¿Sí? ¿Dónde se lo ponemos? ¿Dónde está? ¿En una cifra o así? Aquí está bien, pero nada más voy a escribirlo. Como bien lo decía nuestra hermana, otra prohibición por el cual no se incinera es porque después de incinerar los huesos, todos los huesos no se queman. Los huesos chiquitos sí se incineran, pero ya no todos los huesos. ¿Qué hacen entonces? Los agarran, los ponen en otra máquina, la tecnología ha avanzado tanto que trituran los huesos hasta que los hacen polvo y ya los juntan con la ceniza y te los entregan. ¿Qué estábamos viendo? Que dice que romper los huesos es una representación. No es solamente porque el hueso ciertamente lo rompe. Elohim es todopoderoso para levantarlos, aunque sea, ¿verdad? Apocalipsis ya tiene 19:20. Sí, les dije 19:20. No, 20:13. A ver. Dice así: el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Ok. Entonces dicen, los que apoyan la quemación o la incineración dicen, mira, ¿ya ves? Hay el Sheol, el mar, y todos van a entregar a sus muertos. Dicen, da igual donde te mueras, de todos modos los van a entregar. No puede ser. Eso no puede ser un argumento. Porque bueno, si mi hermano me preguntaba y dice, y los que los quemaron ya, ¿a poco no van a resucitar? Pero esto es, ¿quién es consciente? ¿Quién es el pecador? El que es consciente. Por ejemplo, a todos los miles de Yehudim que los nazis los incineraron, ¿ellos qué? ¿A poco no van a resucitar? Pero no fue su culpa, exactamente. Ellos dijeron, ¿a poco ellos dijeron? Sí, incinérame, no hay problema. No. No. Es lo mismo, dicen, bueno, ellos también los tatuaron. ¿Sí se acuerdan que les pusieron un número, no? No sé por qué les pusieron un número, pero bueno, les pusieron un número. ¿Y a poco la Torah los va a condenar por hacerse tatuajes? Pues por supuesto que no, porque ellos fueron obligados.
Una cosa es que hayas muerto y que, no sé, en una inundación y no recibiste sepultura, pero fue un accidente, estabas por ahí, no sé, qué sé yo. No fue tu decisión, no fue algo que tú decidiste, no fue algo que tú premeditadamente pensaste. No pecaste. No pecaste, ciertamente. Entonces, sí, pero ahora, y la persona que conscientemente dijo, a mí si yo quiero que me incineren, ¿él peca o no peca? Sí, peca. Claro que sí, porque él está consciente. Lo sabe, ¿no? Él lo sabe, se le enseñó, le dijeron, y aún así dijo, me incineren. ¿Por qué el judaísmo dice que no se debe incinerar? Porque el que lo hace, en otras palabras, está diciendo, yo no creo en la resurrección. Ok, el hueso del que hablaba el hermano es el hueso luz. En hebreo es luz. Hueso, luz. Ajá, así se escribe, luz. No, ese es oro. Ajá. Luz. No es luz, o sea, Hueso, luz, sí. no Es un nombre. Es la palabra luz. Ajá. Como la palabra mesa, en hebreo es shulchan. Así, en hebreo se dice luz. Ok, este hueso luz, dicen los sabios, que se encuentra por la parte, yo no sé bien dónde está ubicado, pero está por la parte de acá, ¿verdad? Ok. Le llaman el hueso de la resurrección. ¿Por qué? Porque veíamos que para un milagro debe haber una base. ¿Sí? Ok, y ese hueso, al ser triturado, la ciencia ha llegado hasta eso, sí se puede triturar ya en nuestros días, puede ser afectado el hueso de la resurrección. ¿Ok? Los que eran ignorantes, el Eterno puede levantarlo, no importa si exista la más mínima partícula o no exista nada, el Eterno lo puede hacer. Pero es el significado, más que nada, no es tanto el hueso, ¿no? La obediencia, el significado de lo que lo hacemos. Porque nosotros, al enterrarnos o al pedir que nos entierren, ¿de qué estoy dando testimonio? De que Existe la resurrección. de que existe la resurrección, de que soy obediente y le digo, "Ay, hasta el último de mis días, a lo mejor no fui el hijo ejemplar que tú querías hacer, pero al final cumplí la última misma. O sea, fue mi voluntad cumplir con tu deseo". Qué poderoso es eso. Nada más con eso ya deberíamos decir, yo a lo mejor no me esforcé, la verdad pues fallé mucho, o qué sé yo. Los Shabbat no asistía y no sé, lo que quieras. Pero decir, yo al final de mis días quiero morir como un buen yehudí. O sea, bien. Quiero que me lleven para allá una vez. ¡Qué bueno sería! Lo de ayer. ¡Qué bueno sería! La verdad es que, ¿quién no le gustaría decir, yo ser enterrado en Am Israel? Yo creo que a todos. Yo creo que a todos nos gustaría esa Muy bien, entonces, les decía, Pero para el padre no hay imposible. no hay incinerar porque puede ser afectado el hueso de la resurrección. Dicen que el hueso de la resurrección No, mi hermano. es algo cuadradito, ajá, Confiar en él y él nos va a llevar. parecido a una almendra, un pequeño duraznito. Ajá. La bolita que se explica por ejemplo. La bolita. Y, esta bolita, unos dicen que es esta, ¿no? Pero, bueno, a ver. El asunto es que lo que nos quieren enseñar los sabios a través del Midrash es que hay resurrección. Ese es el testimonio que nosotros tenemos al final de nuestras vidas con eso, ¿sí? Ese hueso sería la base, ¿no? La base para el milagro de la resurrección, exactamente. Ajá. Ahora, Conecta con la columna vertebral. ¿Qué es esta bolita? la Mishnah. Yo creo que es esto, pero más directamente. Ahora van a investigar los hermanos, ¿cuál es el hueso? Está bien que... Está bien. Está bien, pero muy bien, entonces, escúchenme. La Mishnah en el Tratado de Sanhedrin dice que los que no crean en resurrección no merecen ser resucitados en su mismo cuerpo. ¿Ok? No es que no vayan a ser resucitados, sino que no van a resucitar con su mismo cuerpo. ¿Ok? El cuerpo que vamos a tener es ciertamente espiritual,
no es tanto espiritual, sino va a ser el mismo cuerpo, por eso se pide cuidar el cuerpo, porque va a ser el mismo cuerpo, pero transformado. Es un cuerpo perfecto, un cuerpo que no tiene limitaciones. Como dejaron escrito, que era un misterio, necesidades. todos moriremos, pero si todos seremos. El cuerpo que vamos a tener ahora vas a comer y tu cuerpo no va a desechar nada. Ni Todo va a tampoco ser. necesidades. El cuerpo no se va a cansar, el cuerpo no. Qué padre. Y una de las cosas, todas las debilidades que tenemos, por ejemplo, nosotros que utilizamos lentes, no vamos a tener. Eso se acaba. Ese cuerpo va a ser el cuerpo que tenía. Pero el cuerpo del otro no va a necesitarlo. Sería como Adán y Eva antes de que cometieran el pecado. Una pregunta dice el hermano: ¿los cuerpos que tendremos en la resurrección serán como los cuerpos que tenía Adán y Eva antes del pecado? Sí, ¿no? Sí. Sí, porque dice que... Ahora, pregunto: ¿los cuerpos que tenían Adán y Eva eran inmortales? Sí. Ahora, Antes del pecado. si eran inmortales, ¿por qué dice que no alargue su mano, no sea que alargue su mano al árbol de vida y viva para siempre? Entonces quiere decir la Torah que no vivirá para siempre. A ver. No era, Pero no existía la muerte. no existía la muerte porque aquí Exactamente. No existía la muerte. Porque Entonces, no es el mismo significado que entendemos de... el cuerpo en ese tiempo no era ni mortal ni inmortal. Es difícil de entender, pero